Hola, buenos días. Se está presentando en este momento el equipo número 5, el cual está conformado por Mariana Bautista, Montserrat Hidalgo, José Alfredo Díaz y su servidor Joel Vega. Les presentamos a continuación algunos circuitos en PESIM, que es el programa que vamos a estar usando en el semestre en el laboratorio de diseños de sistemas de potencia. Entonces, así como también algunas de las funciones que se pueden hacer en este programa. Comenzamos abriendo la aplicación de PESIM. Aquí está. Cuando tenemos la aplicación abierta, podemos decidir entre si hacemos un nuevo proyecto o si abremos un proyecto ya grabado anteriormente. En este caso, vamos a abrir un proyecto. El cual es un rectificador de media onda. En este caso sabemos que un rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva en una señal de corriente alterna. Entonces, básicamente lo que vamos a estar haciendo en ese circuito es eliminar la parte negativa del circuito de corriente alterna. Como pueden observar, aquí tenemos una barra en donde podemos estar buscando diodos, resistencias, corrientes, fuentes de poder. Por ejemplo, si buscamos las resistencias, aquí están. Si buscamos un diodo, aquí está. Podemos buscarlo de esta manera, o si no, buscarlo con el menú. Tenemos las fuentes de poder, están organizadas en carpetas. Tenemos aquí resistencias, capacitores, tenemos en switches lo que son diodos, tenemos los transformadores y demás. Básicamente esto es para ingresar componentes. En este caso, como es un rectificador de media onda, tenemos una fuente de corriente alterna, valor pico de 220 por SQ, la raíz de 2, con una frecuencia de 150 Hz. Tenemos un diodo, el diodo es un diodo ideal, y tenemos una resistencia con un valor de 1K. Estos valores que dicen Vsin, Vsin, y diodo, V diodo, V resistencia y A resistencia, es únicamente para el momento de la graficación. Entonces, con estos valores sabemos, por ejemplo, aquí cuál es el voltaje de entrada. Aquí sabemos cuál es el voltaje del diodo, la corriente del diodo, cuál es la corriente de la resistencia y cuál es el voltaje de resistencia. Si se dan cuenta, el voltaje está en cuestión de medirlo en paralelo y la resistencia, la corriente, perdón, medirla en serie. Para el momento de la graficación, por el momento vamos a graficar lo que es el voltaje de entrada contra el voltaje de salida. Damos clic aquí, nos va a aparecer una ventana emergente donde vamos a seleccionar qué es lo que queremos graficar. En este caso va a ser el Vsin, que es de entrada, lo graficamos y agregamos una nueva ventana, el cual es el voltaje de la resistencia, que va a ser prácticamente el de salida. Agregamos y como se puede ver, estamos eliminando completamente lo que es el voltaje negativo. No tenemos ningún voltaje que baje de cero. Tenemos esta función. Tenemos aquí para ver el voltaje RMS. Tenemos aquí los controles para checar, mover básicamente de una manera más sencilla y más exacta. Entonces, de mi parte sería todo y seguirían los circuitos de mis compañeros. Bueno, ahora yo les voy a enseñar cómo hacer un rectificador trifásico para poder ver las señales de entrada y la señal de salida. Primero tenemos que insertar uno nuevo. Ya cuando tenemos abierto nuestra nueva ventana, nos vamos a elementos, a sources, luego a voltage y vamos a irnos a esta. Dice 3 HP sign, que es nuestra señal trifásica con 3. Con 3 aquí señales de entrada. Entonces luego vamos a poner nuestra tierra aquí, que se va a juntar en automático con nuestro componente. Vamos a poner 6 viendo hacia arriba y vamos a poner 6 de esta manera. Ahora las vamos a unir de aquí arriba con el cable. Vamos a unirlas de acá. Ahí. Vamos a unirlas acá y acá.
Luego vamos a bajar estas un poquito, por lo que vamos a poner después entre ellas y vamos a unirlas vertical, de esta manera. Ya cuando lo tenemos así, vamos a conectar la primera fuente con el primer diodo, con el primer par de diodos, y luego la segunda con el respectivo, y luego el tercera con la última. Vamos a poner nuestras probetas de voltaje para que nosotros podamos ver la señal de entrada que va a haber en cada una y el desfasamiento. Y aquí vamos a poner otra que va a ser el de salida. Para poder cambiarles el nombre, le damos doble clic. Estos los vamos a dejar así, que es V1, V2 y V3. Y como esta va a ser de salida, le vamos a poner voltage out. Cerramos y vamos a cambiar los valores que necesitamos aquí. Nuestro voltaje va a ser de 440 y nuestra frecuencia va a ser de 50. Para que nosotros podamos ver los datos que estamos usando aquí arriba en estos dos. Ahora, por último, vamos a añadir una resistencia que va a ir de este lado y el capacitor que va a ir de este lado. Entonces, a la resistencia le vamos a poner 100 ohms y a este le vamos a poner, por ahorita le vamos a poner 0.1 microfaradios. Y lo vamos a unir igual con nuestro circuito. Y por último, vamos a poner una tierra en la esquina. Ya que tenemos nuestro circuito hecho, vamos a poner Simulate Control, y vamos a ponerlo aquí en la esquina para nosotros poder determinar algunos parámetros para poder simularlo. Luego le damos a este botoncito que es correr y vamos a aceptar. Y vamos a elegir nuestras 3 primeras señales de entrada, que van a ser las que van a estar desfasadas, para poder ponerlas en la primera gráfica. Y luego le damos aquí Add to Screen y le damos el voltaje de salida, que es el que nosotros vamos a tener en la salida. Aquí, como podemos ver, está salteado. Para poder cambiar eso, vamos a cambiar la capacitancia de nuestro capacitor y la vamos a aumentar. Le vamos a poner 10.000 microfaradios. Le ponemos 10.000, cerramos y corremos otra vez. Vemos cómo se actualiza esto y se elimina ese rebote porque estamos aumentando la capacitancia. Entonces ya eliminamos eso y se ve de esta manera y podemos ver el desfase que hay en el primero, en nuestro voltaje número 1, voltaje número 2 y voltaje número 3. Esta es la gráfica que sale y este es nuestro circuito. Hola, buenos días. Mi nombre es José Alfredo y yo voy a explicar un circuito sumador no inversor utilizando un OP-AMP. Este sería el circuito que vamos a analizar. Como se puede ver aquí, las resistencias son las mismas para que la fórmula final sea simplemente el voltaje 1 más el voltaje 2 más voltaje 3. Y aquí en este caso vamos a estar sumando 3 fuentes, por lo que tenemos que tener una relación aquí de 2 para que al sumarlo más el 1 de la fórmula se cancelen con el 3 que se va a generar abajo, ya que son 3 fuentes de poder. Aquí como se puede ver, 200 entre 100 nos da 2, más 1, 3. Para poder analizar este circuito vamos a usar este componente, el voltage probe, y los vamos a colocar en cada una de las entradas para poder analizarlas individualmente y al final del circuito. Aquí vamos a ponerle voltaje 1 y lo conectamos con la función de cable, de wire. Aquí conectamos esto de una vez y esto de una vez. Aquí le ponemos voltaje número 2 y voltaje 3. Y lo siguiente sería darle aquí a Run Simulation. Aquí seleccionamos todos. Aquí al final se queda un voltaje diferente.
pero aquí se puede ver todo. Como se puede ver, el voltaje 12 sería voltaje final, y aquí podemos ver como el voltaje 3 y el voltaje 1 son 6, más la señal senoidal, y aquí podemos ver cómo inicia en el 6 y comienza la señal senoidal. Podemos también cambiar alguna fuente. Se puede poner aquí en vez de una fuente de voltaje directo, podemos poner, no sé, una señal rectangular, y podemos poner aquí un valor de 1, 600 Hz, para que sea la misma cantidad de Hz que la señal senoidal. Y aquí le cambiamos, ponemos voltaje final, y le volvemos a dar a correr simulación. Seleccionamos los voltajes, añadir, ok. Y aquí se puede ver también la señal final, cómo se ve afectada con la señal rectangular. Para verlo mejor podemos usar esto, que es añadir otra pantalla, y podemos seleccionar el voltaje final, simplemente, y ya tendremos una mejor vista de cómo es la señal final. Con este podemos abrir otra ventana separada, y con las funciones de zoom podemos ver de mejor manera esto. Con esto podemos arrastrarlo, y ya con la función de zoom acercarnos para ver hasta dónde llega. Aquí podemos ver que llega hasta 7 volts, que sería la suma total de los voltajes. Con esto también nos puede ayudar para el zoom. Si lo movemos transversalmente, se ven afectada el eje de las Y, y si lo arrastramos horizontalmente, se ve afectada el eje de las X. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, para terminar este tutorial, lo último que les mostraré será este circuito RL, el cual es RL ya que tiene una resistencia y una impedancia. Este circuito está pues hecho a base de eso, la resistencia, la impedancia, una fuente de voltaje, tres pruebas de voltaje y una prueba de corriente, y todo esto lo une a una tierra. Todos estos componentes que ven aquí fueron sacados de esta barrita de herramientas que tienen los elementos o los componentes esenciales para realizar un circuito. De igual forma, si se necesita cualquier otro componente que no esté aquí adentro, ya sea un diodo, transformador o cualquier otra cosa, aquí está la Library Browser, la cual sirve para buscar los componentes que necesites. Aquí en donde dice Find, tú tecleas cualquier componente que necesites y saldrá por sí mismo. Otra cosa es que todo esto se unió gracias a esta tecla, que es esta que parece un lapicito, que es wire, que significa cable, y pues se hace la simulación como si se hubiera hecho el circuito de forma manual. A base de cables se conectan todos los componentes y se unen a la tierra para que funcione. Ahora, la parte importante, ver cómo jala este circuito. Esto se hace con este botón, que es el de Run, que significa que va a correr la simulación. Lo seleccionamos y sale esta ventana de propiedades, las cuales aquí tienen las variables disponibles para formar dentro de la gráfica que tú deseas, o cuáles son las variables que tú quieres que estén dentro de tu gráfica. Por ejemplo, yo voy a creer que todas las variables posibles o que yo que puse dentro del circuito estén, como es la corriente, el voltaje de la impedancia, el voltaje de la resistencia y el voltaje por sí mismo. Le doy aquí al botón donde dice Add, que es añadir. Y ya tengo las variables que se van a mostrar y le doy OK. De esta forma me sale la gráfica, que es la simulación del circuito. Aquí tengo cada uno de las variables de diferente color y cómo es que se interactúan por sí mismas dentro del circuito. Además que si tú necesitas saber el tiempo que se tardó en hacerse, las medidas mínimas o máximas,
dentro de la simulación, le das aquí a la tecla que dice Measure, la seleccionas y aquí tiene mínimo, máximo, el siguiente máximo y el mínimo, el siguiente mínimo. Aquí le das, por ejemplo, yo le voy a dar aquí al botón Max, que son los máximos valores que salen dentro de la gráfica. Un ejemplo aquí, me dan el tiempo que se tardó en hacerse la simulación, lo que vale mi corriente, mi voltaje de la impedancia, el voltaje de la resistencia y el voltaje por sí mismo de la fuente. Y de esa forma puedes seleccionar cualquier medición que tú necesites dentro de este mismo. Y pues sería todo. Realmente es muy sencillo de usar este simulador, ya que pues realmente todo lo que tú necesites está aquí, está claro, como es el zoom, como es cómo guardar un documento, la manera en la que puedes simularlo, detenerlo, todo está aquí establecido y es muy sencillo de utilizar. Entonces, sí recomiendo el simulador, la verdad, nunca lo he utilizado y está sencillo, entonces está muy fácil y espero que les sea útil ese tutorial y sería todo. Gracias.